A unos que confiaban en sí mismos como justos y a otros que menospreciaban a los demás, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. Sean todos muy pero muy bienvenidos a este segmento de bendición, Un Momento con Dios. Le habla la pastora Angie Preciado y estoy contenta de poder compartir con cada uno de ustedes. Y permítanme abrazarlos a la distancia. El tema que quiero abordar con ustedes es: pida como conviene. Esta es una parábola que la encontramos en el libro de Lucas, capítulo 18, del versículo 9 al 12. Las parábolas son una enseñanza de vida espiritual. Esta consta de 3 partes, como son la ocasión, la narración y lección espiritual. Esta es una parábola que está escrita con doble intención. Primero, va dirigida a las personas que confían en sí mismo y creen que son justos. Y segundo, a las personas que les gusta menospreciar o mirar en poco a los demás. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 9 al 12, nos encontramos con 5 frases enfáticas de 2 letras y son: no. Medite usted en lo que dice el apóstol Pablo. ¿Qué pues? ¿Seremos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Si se da cuenta, qué hermosa reflexión para este día. No hay justo, solamente el Señor. Cristo Jesús es el único justo. No hay quien entienda, porque la sabiduría proviene de lo alto. La sabiduría proviene del Señor. No en vano dice la palabra que el que esté falto de sabiduría, que venga a Él, que la pida, y Él la dará de manera sobreabundante. También dice: no hay quien busque a Dios, porque todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. Es decir, no somos nosotros quien busca a Dios, es Dios quien nos busca a nosotros. Él es que nos alcanza. Él es que con su mano, su brazo poderoso de amor, nos recoge y nos abriga. No hay quien haga lo bueno, solamente el Eterno. Y ha hecho tantas cosas buenas, como fue el entregar a su Hijo en la cruz del Calvario para que usted y yo seamos perdonados. Y dice: no hay bueno, ni siquiera uno. Qué tremenda reflexión, ¿no verdad? ¿Será posible que usted pueda en este día ir meditando en su corazón? Y para los que menosprecian o miran en poco a los demás, en el mismo libro de Romanos, capítulo 2, versículo 11, dice lo siguiente: porque en Dios no hay acepción de personas. Y la interpretación, traducción en lenguaje actual dice así: Dios no tiene favoritos. Qué bueno saber esto, ¿no verdad? Dios no hace acepción de personas. Cuando el amor de Dios está en la vida de cada uno de nosotros, entonces podemos aceptar a los demás con el suficiente amor que Dios pone en nosotros. Ahora, leamos también 1 de Corintios, capítulo 1, del versículo 26 al 31. ¿Qué le parece si leemos en la misma versión, traducción en el lenguaje actual? Mire lo que dice aquí. Recuerde lo que ustedes eran cuando Dios los eligió según la gente,
muy pocos de ustedes eran sabios y muy pocos de ustedes ocupaban puestos de poder o pertenecían a familias importantes. Y aunque la gente de este mundo piensa que ustedes son tontos y no tienen importancia, Dios los eligió para que los que se creen sabios entiendan que no saben nada. Dios eligió a los que desde el punto de vista humano son débiles, despreciables y de poca importancia, para que los que se creen muy importantes se den cuenta de que en la realidad no lo son. Así Dios ha demostrado que en realidad esa gente no vale nada. Por eso, ante Dios, nadie tiene de qué sentirse orgulloso. Y el versículo 30 dice: Dios los ha unido a ustedes con Cristo y gracias a esa unión, ahora ustedes son sabios. Dios los ha aceptado como parte de su pueblo y han recibido la vida eterna. Por lo tanto, como dice la Biblia, si alguien quiere sentirse orgulloso de algo, que se sienta orgulloso de Jesucristo, el Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿no, verdad? Te dije que esto lo he leído en la Nueva Traducción del Lenguaje Actual. En esta parábola nos encontramos con dos personajes principales. El uno eran los fariseos y los otros los publicanos. Los fariseos amaban los primeros asientos en las ceremonias y en las sinagogas. Cumplían la ley, pero ¿sabe? Violaban su espíritu. Eran rígidos y legalistas. Amaban las salutaciones y el reconocimiento en las plazas. Buscaban su enseñanza basaban su enseñanza en el Antiguo Testamento. Basaban su enseñanza en el Antiguo Testamento. ¿Cómo era la oración del fariseo? Era una oración arrogante, ¿no es cierto? Recapitulemos los versículos de Lucas 18, verso 11 y 12. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana y doy diezmos de todo lo que gano. El fariseo, si usted se da cuenta, no oró a Dios. Él oró para sí mismo. La oración de este hombre empezó con su propia exaltación. Dijo no ser una mala persona como lo eran los demás. En esta oración, ¿qué hizo él? Presentó las obras y las acciones que él había realizado. El fariseo dejó en evidencia su autosuficiencia. Él dejó en evidencia su orgullo. Todo esto quedó expuesto ante Dios y ante los demás. ¿Sabe? Si hay algo que tenemos nosotros que aprender, es entrar, sí, buscar al Señor en ese lugar donde usted ha escogido para ponerse a cuentas con Él, para decirle lo que sienta. Pero sí hay que tener es un corazón sencillo, un corazón humilde y sobre todas las cosas pedir la asistencia del Espíritu Santo y a Cristo para que interceda también por nosotros. ¿Qué le parece si hacemos esto? ¿Qué dice Efesios 2, versículo 8-9? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. El fariseo no se dio un espacio para reconocer su condición de pecador. Él tenía la seguridad de su salvación. Su fe estaba fundamentada en las obras. Él pensaba que por sus méritos personales lo llevaría en algún momento a la presencia de Dios. Pero la cosa no va por ahí. ¿Sabe usted lo que dice Proverbios 29, versículo 23? La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu
sustenta la honra. Qué maravilloso versículo. Permítame repetirle. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu le sustenta la honra. Y mire lo que dice Primera de Pedro 4:7. Ya se acerca el fin de todas las cosas, así que para orar bien, manténgase sobrio y con la mente despejada. Tremendo, ¿no, verdad? Mantengámonos sobrios, con mente despejada. Oremos como es lo correcto. Pidámosle al Señor que nos ayude. La palabra dice que orar como conviene no lo sabemos. Por eso pidamos la asistencia del Espíritu Santo para que Él nos ayude a orar en el Espíritu. Ahora, escuche lo que le voy a decir. Si ore en el Espíritu, con la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, ahí se va a dar cuenta que usted podrá realmente pedir de la forma que conviene. Padre, gracias te damos por esta enseñanza maravillosa. Vacía todo orgullo de nosotros, vacía lo que no te agrada, vacía lo que está de más en nosotros, Señor, y ayúdanos a ser como tú quieres, sencillo, Señor. Ayúdanos primeramente a estar o buscar en ti la gracia para luego poder tener gracia con los hombres. Te damos infinitas gracias también, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. En el nombre de Jesús, Señor y Dios. Amén y amén. Si tú crees que este devocional puede ser compartido con alguien que tú amas o a alguien que tú amas, entonces solamente hazlo. Muchas bendiciones.